El cardenal Gerhard Ludwig Müller se confirma como una voz pura en una iglesia que parece haber perdido el rumbo. Sus palabras rompen el silencio y nos recuerdan que la fe no se negocia ni se adapta, sino que se conserva. Es la voz que muchos no quieren oír, pero que todos, hoy más que nunca, tienen el deber de escuchar. En una época en la que la fe parece diluirse entre eslóganes e ideologías, la figura del cardenal Gerhard Ludwig Müller emerge como una voz contra la corriente, una presencia que llama a la Iglesia a regresar a sus raíces más auténticas. Fue en Filadelfia, en los Estados Unidos, donde el cardenal, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, celebró la misa según el rito romano tradicional, reafirmando firmemente que la antigua liturgia nunca ha sido prohibida y que, de hecho, constituye el corazón palpitante de la continuidad católica. Sus palabras, pronunciadas durante una entrevista con Mike Hickson de LifeSite News, suenan como un desafío abierto a la deriva modernista que parece haber infectado gran parte del mundo eclesial. Müller no es ni nostálgico ni rebelde. Es un pastor que ve la crisis actual de la Iglesia como una batalla espiritual, en la que la verdad se ve oscurecida por el compromiso y la ambigüedad. En un momento en que los obispos alemanes están más preocupados por el consenso político que por la salvación de las almas, él vuelve a poner a Cristo, el Logos encarnado, en el centro y denuncia con valentía la transformación del catolicismo en un laboratorio ideológico. Su voz no busca el aplauso, sino la conversión, recordando que la Iglesia no es una de las muchas religiones que dialogan con el mundo. Es la esposa de Cristo, llamada a custodiar la verdad, incluso cuando el mundo la rechaza. Para el cardenal Müller, el modernismo no es más que una antigua herejía disfrazada de progreso. No tiene nada de auténticamente moderno, sino que revive las antiguas ilusiones gnósticas que pretendían sustituir la verdad revelada por un conocimiento secreto y autorreferencial. Es la misma vieja tentación, creer que el hombre puede salvarse a sí mismo solo, tal vez a través de la tecnología, la ciencia o un vago humanitarismo sin Cristo. En un momento en que se habla de conversión ecológica y sinodal, Müller llama a todos a una conversión mucho más radical, una conversión del corazón, una que reconoce el pecado y pide perdón ante Dios, no ante la opinión pública. Su lenguaje es claro, sin concesiones. Ninguna tecnología podrá jamás resolver un problema moral, porque el mal no puede ser erradicado con herramientas materiales, sino con la gracia. La crisis actual no es una cuestión de renovación, sino de fe. Quienes pretenden construir una iglesia nueva, más acogedora y menos rígida, no hacen sino repetir el error de los antiguos gnósticos que querían un cristianismo sin la cruz, una salvación sin redención. Para Müller, esta es la gran ilusión de nuestro tiempo. Un cristianismo domesticado, reducido a una filosofía social, en la que la verdad ya no libera, sino que se adapta a las modas del momento. Al denunciar el modernismo, el cardenal no se limita a un discurso teológico abstracto. Señala el punto sensible, acusando abiertamente a esa parte del clero y la teología alemana que ha transformado la Iglesia en un laboratorio político. Una Iglesia que, en lugar de predicar a Cristo, habla de sostenibilidad, migración y consenso democrático, como si la salvación de las almas dependiera de los votos de un parlamento. Müller, en cambio, recuerda a todos la fuente. La verdad de Cristo no se vota ni se actualiza, se acepta. En el corazón del pensamiento del cardenal Müller se encuentra la verdad original del hombre, aquella que el mundo actual parece querer borrar. Ser hombre y mujer, don del Logos y signo visible del plan divino. En una época en la que la confusión de identidad se disfraza de libertad, nos recuerda que la diferencia sexual no es un límite que superar,
sino una llamada al amor fecundo, arraigada en la creación misma. Cualquier intento de negarlo, confundirlo o redefinirlo no es progreso, sino rebelión contra el Creador. Por eso, Müller condena firmemente cualquier forma de bendición de uniones contrarias a la ley natural, calificándolas de traición a la fe. Sus palabras contra la ideología del arco iris no son una declaración polémica, sino una postura teológica y espiritual. Detrás de esa bandera, afirma, yace una visión atea del mundo que rechaza a Dios como autor de la vida. Por este motivo, la presencia de símbolos ideológicos en las iglesias representa para él una afrenta a lo sagrado, un signo de la penetración del pensamiento mundano en el corazón mismo del culto. Cuando un obispo celebra la Eucaristía en favor de una ideología, afirma Müller, no está celebrando a Cristo, sino otra fe. No se trata de moralismo, sino de fidelidad. Para el cardenal, bendecir lo que es intrínsecamente malo significa legitimar el pecado y desorientar a los fieles. La misericordia, explica, no consiste en justificar el error, sino en reconocerlo y acompañar a quienes lo experimentan hacia la conversión. Por eso Müller aparece hoy como una voz aislada, pero necesaria, en un momento en que muchos prefieren la diplomacia a la claridad, y la confusión se disfraza de caridad. Cuando el cardenal Müller afirma que la misa tradicional nunca ha sido prohibida, no se limita a hacer una declaración litúrgica, defiende la idea misma de la continuidad de la fe. Para él, el antiguo rito no es una reliquia del pasado, sino una manifestación viva de lo que la Iglesia siempre ha sido. Es la misma misa celebrada por San Agustín y San Cipriano, la misma lengua sagrada que unió a los pueblos bajo un mismo altar, y que hoy es vista como un obstáculo por quienes desean una Iglesia modernizada. Müller, sin embargo, la considera el baluarte contra la fragmentación y el olvido. En una época en la que todo se adapta, se traduce y se simplifica para complacer al mundo, la misa en latín mantiene esa distancia necesaria que nos recuerda que Dios es otra cosa, que lo sagrado no está hecho a medida para el hombre. Por eso lo defiende, no por nostalgia, sino por fidelidad. El antiguo rito, dice implícitamente, no divide, sino que une en el lenguaje de la fe universal. No cierra, sino que abre el alma al misterio. Y al reafirmarlo, Müller toca una fibra sensible. El odio a la tradición no es litúrgico, sino teológico, porque quien rechaza la tradición rechaza la memoria de la Iglesia, y quien rechaza la memoria borra la identidad. El cardenal Müller contempla con tristeza su patria espiritual, Alemania, hoy epicentro de una crisis que no es solo teológica, sino también de identidad. La Conferencia Episcopal Alemana, dominada por el pensamiento progresista y sociopolítico, se le presenta como un laboratorio donde se experimenta con una nueva religión civil, más cercana a las agendas ideológicas del mundo que al Evangelio de Cristo. Mientras los obispos alemanes publican declaraciones sobre el peligro del populismo y la urgencia de una iglesia inclusiva, Müller denuncia la pérdida del sentido sobrenatural de la fe, reducido a una herramienta de ingeniería social. En definitiva, el cardenal Müller sigue siendo una de las pocas voces claras en tiempos de confusión. Su fuerza no reside en la ideología, sino en la fidelidad a Cristo, la verdad hecha carne. En un mundo que quiere reescribir el Evangelio para adaptarlo a la moda, Él nos recuerda que no somos nosotros quienes poseemos la verdad, sino que la verdad, es decir, Cristo mismo, nos posee. Y mientras muchos buscan consenso y visibilidad, Müller continúa su ministerio silencioso pero poderoso, fiel a la tradición que salva, no a la inventada, porque solo la verdad une y solo la fidelidad libera.
Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en la verdad y la transparencia, compra un súper agradecimiento. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo se autofinancia por completo. Tu apoyo nos ayuda a continuar con esta misión. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.